Usted escucha Radio Red, una mirada diferente. 7:45, hay que recordar que la Cancillería expidió un comunicado, ¿no? En las últimas horas, concretamente el canciller en primera persona mandó este mensaje: me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aun en los estados de excepción. Bueno, 7:45 a.m, lo decíamos esta mañana en nuestros titulares de portada aquí en Radio Red, una mirada diferente. Queremos abordar con quienes siguen de frente el ejercicio periodístico lo que ha ocurrido en Colombia en materia de agresión a medios de comunicación. La toma, por ejemplo, del edificio en donde están las instalaciones de la revista Semana, y todo lo que ha ocurrido y todo lo que se ha escuchado desde distintos ámbitos, desde distintas voces. Se escuchan opiniones relacionadas con lo ocurrido. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en este momento en materia de libertad de expresión, de libertad de prensa en Colombia? Queremos saludar a un querido colega y amigo, Jaime Abello Banfi, que es director general de la Fundación Gabo, quien nos acompaña con su opinión a entender lo que sucede en este momento tan difícil, tan crítico en materia de medios de comunicación. Uno diría incluso que no solo en Colombia, es un fenómeno mundial. Jaime, bienvenido, gracias por su tiempo y bienvenido aquí a Radio Red. Gracias, Juan Manuel, encantado de estar con ustedes en este medio y decirles que, que creo que debemos tomar conciencia de que realmente está en el caso, que es un caso en el cual de entrada no cabe otra posición que un rechazo, porque claramente se constituyó una forma de agresión posiblemente intencionada en querer sentar una posición o hacer una protesta, pero no era la manera y definitivamente no puede convertirse en un modelo que se vuelva a repetir. Pero todo eso está reflejando una situación de confusión que tenemos y una especie de transición, y ciertamente tiene que ver con el hecho de que, estamos en medio de una situación en la cual yo diría que el espacio de la opinión pública se ha convertido en un frente de guerra, de narrativas, y definitivamente en ese escenario donde hay tantos actores interviniendo y donde no solo llevan la voz los medios, sino mucha gente en redes sociales, y especialmente también los políticos, empezando por, digamos, el caso de nuestro país, por el presidente, que constantemente no solo fija posiciones sobre sus temas, sino que se refiere al trabajo de los medios. Creo que es muy importante en todo eso preservar la comprensión de cuál es el papel que le corresponde al periodismo. Y el papel del periodismo no es ser parte de ninguna sector ni estar promoviendo, sino básicamente trabajar la información, trabajar el proporcionar un derecho que es el derecho el de los ciudadanos a estar bien informados. Y claramente es cierto pues que este es puede haber cuestionamientos sobre las maneras como se trabaja en un momento dado los procesos informativos, pero eso no justifica este tipo de acciones. En todo caso, yo creo que es muy importante también que el gobierno contribuya a apaciguar los ánimos, porque, claro, también ha habido, dentro de ese cuestionamiento, pues, es un señalamiento constante al trabajo periodístico y de parte de quienes estamos en la práctica periodística, pues el cuidado ético que exige la tarea diaria, que eso es un reto permanente, como bien lo sabes, Juan Manuel, tú que eres una periodista de tanta experiencia, y de estos temas hemos hablado tanto anteriormente, la necesidad, como decía el Gabo, el maestro Javier Darío Restrepo y otros grandes pensadores
de nuestro periodismo, la necesidad de que nos demos cuenta de que la ética es una exigencia constante que no es normativa, sino es estar resolviendo constantemente dudas, minuto a minuto, sobre cómo se hace el periodismo. El periodismo está lleno de complicaciones, el periodismo no se hace fácilmente, el periodismo tiene limitaciones económicas, tiene limitaciones en la capacidad de conseguir información, tiene limitaciones de comprobar, que es una de las funciones fundamentales, la verificación. Entonces, a veces se cometen errores, pero mientras existan maneras de que eso quede claro, que quede clara el acercamiento honesto de los periodistas a los temas, pues creo que no debe haber duda de que lo que más le conviene a la sociedad es alinearse del lado de la libertad del trabajo periodístico y de la libertad de expresión en general. Ahora, Jaime, oyéndolo con detenimiento, siempre surge una pregunta que estoy seguro muchos oyentes en este momento se están formulando, y es cómo poner esta situación en bajo, cómo bajar un poco la pugnacidad tanto desde el gobierno como quizás también desde los medios de comunicación, cómo calmar esos ánimos para que esto quizás no vaya a terminar algún día en una tragedia. Pues yo creo que necesitamos hacer un llamado a la responsabilidad de los liderazgos, y los liderazgos políticos y los liderazgos mediáticos. Y ese llamado a la responsabilidad y un llamado también a la gente a que no trague entero y a que no se deje llevar porque sabemos que hay campañas que sobre todo se dan a través de las redes sociales con el uso de determinados hashtags que tratan de buscar descalificaciones de una u otra parte, pero en este caso vamos a referirnos a las descalificaciones contra el trabajo periodístico. Esas campañas son campañas interesadas, campañas que están seguramente orquestadas desde lo que se llaman las bodegas, y la gente muchas veces se deja llevar, y estamos viviendo un ambiente a veces muy caliente, pero este tema definitivamente es un tema que hay que abordar, que hay que bajarle la temperatura. Yo creo que sí conviene, y conviene pues también asumir desde el periodismo, entrar digamos a una fase de autocrítica. Yo creo que el trabajo que hagamos de autocrítica no nos va a debilitar, sino nos va a fortalecer. Es decir, el reconocer en un momento dado cosas que deben ser mejoradas, caminos para un momento asegurar que todo el mundo perciba el periodismo como una búsqueda legítima de una información basada en hechos verificados y que está al servicio del interés colectivo. Todo eso, que es complejo, requiere un acercamiento autocrítico y ético. Posiblemente vamos a tener que desarrollar métodos. Estamos en conversaciones entre las organizaciones del sector de ver cómo contribuimos en ese sentido, pero todo esto sobre la base de mantener una defensa firme e inamovible al ejercicio de la libertad de expresión, que eso es lo que el gobierno debe salvaguardar, porque es un derecho constitucional que es de los ciudadanos y que se ejerce en nombre de la ciudadanía por parte del periodismo. En concordancia con esa pregunta de Juan Manuel, lo que usted responde, Jaime, el presidente está llamando a un diálogo a los medios y a la sociedad civil para examinar este y otros temas a raíz de lo que ha sucedido durante todos estos días. Ese diálogo, ¿cómo debería ser? ¿Usted sí cree que el presidente debe participar del mismo o más bien dejar que la libertad de prensa siga su curso libre? Pues yo creo que el presidente y el gobierno deben dar garantías y también recordar que esta noticia no se le ha dado importancia, que ellos están en un plan y han abierto unas convocatorias para promover nuevos medios o medios alternativos, comunitarios y digitales. Eso significa pues que se está haciendo una inversión con recursos públicos, y es muy importante que esos espacios que se abren con la intención de que haya participación de otros sectores en el trabajo de medios distintos posiblemente, o sectores que
que desde el punto de vista del gobierno actual se considera que no han tenido tanta representación, pues se haga sobre la base de no crear medios pues proselitistas, sino realmente abrir espacios de ese orden, de alternativos y comunitarios, que es lo que se plantea en esa política. Entonces yo sí que el gobierno está actuando en ese sentido, no lo olvidemos, aunque de eso no se ha dado mucha información, señal pues de que hay definitivamente que abordar el tema. Y lo otro, decir pues que yo diría que hay un movimiento mundial en este momento sobre la necesidad, digamos, de reconocer que la situación de los medios en general está bastante debilitada desde el punto de vista económico por la transformación digital, porque sabemos que gran parte, digamos, de la economía de los medios que alimentaban tradicionalmente a este tipo de actividad, pues se ha ido y está alimentando a las plataformas y los grandes operadores digitales. Por eso es que en un momento dado en Colombia pues ha habido algunos de estos medios han sido, digamos, de tiempo atrás son un negocio, pero igualmente entran empresas de alguna manera a sostener o a subsidiar o enmarcarse en el caso de grupos empresariales. Entonces yo creo que mientras tanto pues hay medios regionales y medios tradicionales que están realmente pasando una situación difícil, y por eso es que en un momento dado hay que abordar tarde o temprano la pregunta sobre cómo crear nuevas condiciones de financiamiento y sostenibilidad de los medios de comunicación en nuestro país, especialmente los que se dedican al trabajo periodístico. Jaime, una pregunta saliéndonos un poco de eso, pero obviamente en el marco del periodismo. Este fin de semana tuvimos la triste noticia de la muerte de Mario Tascón, que a mucha gente no le dice nada. ¿Quién será ese señor? ¿Por qué no le cuenta usted a la audiencia de Radio Red quién era Mario Tascón y por qué era tan importante y por qué lo tenían ustedes en la Fundación Gabo como un maestro y como un referente del periodismo en América Latina? Solo este año Mario Tascón había estado 2 veces en Colombia. El año pasado estuvo 3. Y era y así quienes entren en redes sociales y busquen su nombre y busquen los comentarios que se hacen, la admiración que allí se expresa, el reconocimiento, verán que se dice claramente que Mario es el pionero, el inventor, dicen algunos, del periodismo digital en español. Mario Tascón en el año 96 sacó el primer sitio web en España, del diario El Mundo. Él venía del mundo del diseño y de la infografía, estaba a cargo de la infografía y desarrolló un sitio web, y realmente eso fue un pionero en ese sentido, líder de un equipo, y fue instalando pero esto venía además, hay que decir que Mario, que era una persona, no solo un hombre, un intelectual del periodismo, sino un periodista activo, un pensador, un ejecutor, un líder de equipos, un empresario, porque después de hacer su recorrido del periodismo, terminó creando una gran empresa de diseño y consultoría que se llama Prodigioso Volcán. Mario venía anunciando y pensando en esto desde antes, desde que el Internet surgió. Y fue así como en el diario El Mundo desarrolló la web, luego se lo llevó el Grupo Prisa y lo hizo, fortaleció los medios digitales del país, de otras empresas del Grupo Prisa, hasta que finalmente se independizó y se convirtió en maestro de la Fundación Gabo y entregó con gran generosidad su conocimiento a muchos periodistas de América Latina, pero al final no solo estábamos trabajando con periodistas, sino trabajando también con otros sectores, trabajando con, por ejemplo, comunicadores. El año pasado, por ejemplo, estuvimos con los comunicadores de las cajas de compensación familiar en un encuentro que se hizo en Riohacha. Este año y el año pasado en el Festival Gabo impartió talleres en Bogotá e hizo
en una alianza que hicimos entre Prodigioso Volcán y la Fundación Gao, hicimos 2 exposiciones magníficas el año pasado sobre la desinformación, mostrando cómo se produce y cómo se combate, y este año sobre inteligencia artificial, actividad del Festival Gao que fue precedida 2 o 3 meses antes por un taller o una conferencia que impartió a los directores de medios colombianos. Estamos hablando de una persona de un hondo que llamaba América Latina, que venía siempre a compartir, a recorrer, a viajar, conocía muy bien nuestras ciudades, que le encantaba ir a las librerías y a las galerías y llevar y compartir todo eso luego en España, y que en España era reconocidísimo no solo por la trayectoria, como digo, sino por esa empresa magnífica que es Prodigioso Volcán, desde la cual apoyaba a la Real Academia de la Lengua Española, al Instituto Cervantes, tenía un proyecto con el apadrinamiento de la reina Leticia, relacionado precisamente con inteligencia artificial. En fin, un hombre magnífico. Y es por eso una pérdida. Claro. Entonces hay que, una pérdida grande, nosotros lo lamentamos muchísimo, nos va a hacer mucha falta en la fundación, nos ha dado muy duro este año. También se fue antes Jean-François Fogiel, otro gran maestro de la fundación, miembro de nuestra junta directiva, y yo recomiendo a quienes se interesen en los medios digitales, en todos estos debates que estamos dando ahorita, justamente sobre las guerras de narrativa y la desinformación, que busquen en las redes a Mario Tascón y que traten de encontrar sus textos y sus conferencias inspiradoras, y que explicaron muchísimo de lo que está pasando y de lo que es el tema de debate justo que acabamos con el cual iniciamos esta conversación. Pues Jaime, siempre es un gusto saludarlo, ¿sabe? Siempre es muy interesante escucharlo con su mirada ponderada de los acontecimientos, con una mirada muy relajada pero muy sincera también, muy realista frente a todo lo que está ocurriendo en nuestro gremio, en nuestro sector. Hace un llamado, Jaime, a la ética como una exigencia constante. También resalta que el trabajo de autocrítica en el periodismo es muy importante y que no nos debilita, sino que por el contrario nos fortalece, pero que en todo caso el presidente y el gobierno deben dar garantías para esa libertad de expresión. Y sí, rendimos homenaje también aquí en Radio Red, una mirada diferente, a Mario Tascón, pionero del periodismo digital en España. Bienvenido siempre, Jaime. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias, Juan Manuel, a ti y a todo el grupo de Radio Red. Estamos en contacto. Lo mismo. Jaime Gracias. Abello Banfi, director general de la Fundación Gao. Son las 8 de la mañana, 3 minutos, es lunes. La estamos pasando bien.